Muy, pero muy buenas tardes para todos. Les paso este video a modo de explicación. Eh, Estamos ajustándonos de acuerdo a la necesidad en los docentes para poder brindarles la calidad suficiente para que ustedes puedan aprender realmente bajo esta modalidad. De hecho, por eso yo también había propuesto dentro de la autoevaluación que ustedes me escriban sugerencias. De hecho, estuve tomando nota de la misma y por eso voy ajustando, ¿no es cierto? Las metodologías implementadas para el desarrollo de este módulo. En cuanto al foro, estoy visualizando que hay aún poca participación. Yo entiendo que tal vez algunos aún no están entendiendo cuál es la consigna, por eso les paso este video a modo de explicación. Y le aviso de antemano que yo estaría haciendo una prórroga para la presentación hasta el próximo jueves 4 de junio, de modo que ustedes no puedan perder los puntajes asignados. Ya recordemos que es un trabajo calificable. La fecha inicial era hasta hoy, pero como les comento, vamos a hacer unas pequeñas prórrogas esta vez. Bueno, el foro es un debate, ¿ya? Ahí mismo les indica que es un centro de discusión acerca de un tema en particular. El tema en sí es sobre ciencia. Yo como docente planteo tres preguntas, las cuales ustedes como alumnos deben responderlo. Eh, y no necesariamente interactuar solamente un día específico. Y la idea es que ustedes vayan ingresando a la plataforma en días diferentes. La voy a comentar un poquito más adelante eso dentro de la rúbrica. La pregunta es, por ejemplo, uno, la ciencia, ¿qué papel juega en la vida humana? Pues ejemplifica en qué momento la ciencia te ayuda en tu vida diaria, si te ayuda en tu trabajo, si te ayuda para poder seguir tus estudios, para poder alimentarte mejor, por ejemplo. Y como última consigna, ¿cuáles son las personas? O sea, cuando las personas discuten sobre los fenómenos del mundo real o hipotético, sobre los cuales no existe unicidad de opiniones y criterios, suelen acudir a la autoridad de la ciencia, argumentando que la ciencia ya lo demostró que esto es así, de acuerdo con lo que estudiamos en este módulo. Por ejemplo, según la ciencia, las personas hoy en día no van a vivir más de 70 años. Por ejemplo, es una teoría, una hipótesis. Y más o menos eso es la consigna. O sea, a eso se refiere cuando uno dice que la ciencia lo demostró así o según la ciencia aún no existe una cura contra el coronavirus. Entonces, eso es, por ejemplo, cuál es la validez de esas proposiciones que nosotros escuchamos cotidianamente. Y dice, recursos, materiales de lectura de unidad uno. Los materiales de lectura ustedes van a encontrar siempre en inicio, trabajos de clase, eh, fundamentos de investigación, tienen un material en PDF, lo cual pueden descargar y pueden ir leyendo. O sea, también recomiendo, si es posible, pueden tenerlo impreso, así van aplicando ya las técnicas de estudio propiamente dicho. Entonces, este es el material de apoyo. Volvemos atrás. Trabajo de clase, foro. Foro debate, siempre. Inclusive dentro de ese foro yo le adjunté una pequeña presentación de lo que es fundamentos de investigación. Un pequeño PowerPoint. Un ratito, acá. Presentación de Google, van a darle clic y pueden visualizar el documento. Fundamentos de investigación, que sería una explicación, una síntesis nuevamente de lo que es el material de lectura que yo ya había adjuntado dentro de la plataforma. Fundamentos de investigación, encuentran. ¿Qué es la ciencia? El concepto en sí, que la ciencia es un cuerpo de ideas caracterizados por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Falible más bien se refiere a que la ciencia normalmente se tiene que ir actualizando, que un conocimiento en sí nunca es absoluto para la ciencia. Y para poder modificar o rechazar una teoría específica, uno debe
eh, acudir obviamente a qué? A la investigación. Y una investigación se rige por una metodología. Acudimos a lo que es la metodología. Por eso nosotros desarrollamos dentro del módulo metodología, porque son conjuntos de pasos, procesos, normas, las cuales se rigen un trabajo de investigación. Y al hacer un buen trabajo de investigación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Obtenemos ciencia. Por eso dice también, la ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales. Hablamos de principios y leyes, por ejemplo, ley de la gravedad, por ejemplo, ley de Newton, o sea, ley de Pitágoras. Son algunas leyes que se han creado a través de fundamentos científicos con capacidad predictiva y comprobable. Por ejemplo, cuando uno va a ver pronósticos de tiempo, uno supone que alguien habrá hecho un trabajo investigativo para saber en qué momento uno sabe que va a llover, no va a llover, cuándo va a hacer mucho frío. O sea, son esos conocimientos de la vida diaria. Por eso nosotros siempre acudimos a lo que es ciencia. Después, ¿cómo se conforma un conocimiento científico? Primeramente, el conocimiento científico se conforma con la intuición. O sea, uno debe pensar, creer primeramente para poder proceder a una investigación. Lo que yo creo, por ejemplo, yo creo que el coronavirus es una enfermedad que fue lanzado por el propio ser humano para poder combatir entre los países más poderosos, por ejemplo, Estados Unidos, China. Esa es una hipótesis, el creer nomás. Y para poder comprobar eso, obviamente hay que acudir a un trabajo científico donde se rige ya por herramientas o instrumentos bastante metódicos. Intuición se experimenta, se racionaliza y después se llega al conocimiento actual. Pero estos procesos nosotros vamos a desarrollar eh, una vez que hemos visto los fundamentos de ciencia. Fundamentos sería el origen, o sea, ¿para qué nosotros necesitamos de ciencia? ¿Para qué siempre hablamos de eso? Porque en la universidad piden tesis, tesina, que son investigaciones, artículos científicos. O sea, todas esas cosas nosotros vamos a ver los fundamentos. Después nosotros vamos a ver cuáles son las etapas, cuáles son los procesos para poder desarrollar una mini o proyecto de investigación. Eh, Después dice, por ejemplo, gracias a qué crees que hoy se puede acudir a la educación virtual. ¿Mediante qué? ¿Crees que una persona puede trasladarse de un lugar a otro a pesar de la distancia? La ciencia puede ser utilizada para fines buenos como así también malos. Son en preguntas que ustedes van a responder en forma particular. No tiene puntaje, pero siempre es formativo. No siempre o sea, no se acostumbren a responder solamente cuando existe puntaje. ¿Ve? No siempre va a ser así. Usted más bien tiene que preocuparse por su aprendizaje en sí. Por último, se presenta el cuadro, donde se visualiza la diferencia entre ciencias formales versus ciencias fácticas. O sea, uno tiene que saber la matemática, qué tipo de ciencia es, la psicología, qué tipo de ciencia es, la sociología, qué tipo de ciencia es, la educación, qué tipo de ciencia es. Entonces, uno como estudiante debe reconocer a qué tipo de ciencia está apuntando o se está formando. Eh, por ejemplo, las ciencias formales son las ciencias abstractas, o sea, que están dentro del raciocinio humano. Por ejemplo, los números son más bien ciencias formales o ciencias abstractas. Las ciencias fácticas son ciencias concretas, ciencias que nosotros vemos día a día. Por ejemplo, hablamos de la sociología, de la historia, de la educación, que son problemáticas que nosotros sí podemos ver, pero en cambio las ciencias formales o lógicas no podemos visualizar, son cosas que nosotros generamos dentro de nuestro pensamiento, dentro de la mente humana. Ahí, en este cuadro, ¿verdad? Se diferencia bien ciencias, objeto de estudio, o sea, qué objeto apunta dicha ciencia, cuáles son las herramientas. Por ejemplo, las ciencias formales trabajan con conceptos abstractos, o sea, que no son tangibles. Y las ciencias prácticas trabajan con la información empírica, acumulada en virtud de experiencia que tiene
de los hechos. O sea, empírica significa de la propia experiencia humana. Por ejemplo, las necesidades de Maslow es a través de un estudio de las ciencias fácticas. Después, método, ya vimos, valor de la teoría. Por ejemplo, las ciencias formales radican en la demostración, es completa y final. 1 más 1 es 2, no hay nada que discutir. Ciencia fáctica es relativa, sujeta a la contratación incompleta y temporaria. Por ejemplo, cada persona tiene una necesidad diferente. Cada persona tiene un contexto muy diferente. Por ejemplo, yo vengo de una familia diferente. Cada persona tiene esa realidad diferente. Por eso las ciencias fácticas son más complejos en su estudio y análisis. Entonces, esto es básicamente lo que quería pasarles, porque eh, es la mejor forma para que ustedes puedan entender y siempre aprovechen horarios de consulta y vamos a ir interactuando, inclusive estamos trabajando para poder mejorar nuestro método de enseñanza. Yo sé que es difícil muchas cosas aplicar debido a que hay cosas que ajustar, por ejemplo, en tema de internet, el acceso a ello es algo complejo, por eso siempre yo eh, veo la forma que sea lo más económico posible para los alumnos poder acceder a los materiales inclusivos. Yo puedo ir pasando por los grupos de WhatsApp lo que son los materiales de lectura, inclusive los videos, depende nomás de los videos porque si es algo extenso pues, es más complicado pasar por WhatsApp, pero si son cortos existe esa posibilidad de hacerlo. Entonces, esto sería las indicaciones o las pistas para poder continuar el desarrollo del módulo. Y seguidamente yo les voy a presentar el siguiente trabajo. Estoy armando abajo. Este trabajo yo voy a juntar esta tarde. Trabajo práctico número 2. Dentro del trabajo práctico número 2, de hecho, yo les doy luego una prórroga para poder continuar con el foro. El trabajo práctico número 2 es eh, trabajar nuevamente con ese material ya visto. Pueden utilizar el PowerPoint como así también el material PDF. Dice, la presente actividad pretende desarrollar la comprensión y análisis crítico de los temas abarcados en la presente unidad 2, fundamento de investigación. En ese sentido, se solicita el siguiente planteamiento. Presenta un mapa conceptual o esquema opcional. ¿Qué significa? Que puedo hacer un mapa conceptual o puedo hacer un esquema. Esto ya considerando lo aprendido en la unidad 1 sobre el concepto de ciencia y las características de las ciencias fácticas. ¿Cómo presentar la actividad? Es de carácter individual, puede ser en formato Word, PDF, si es imagen o foto de celular, debe ser lo más legible posible. Y esto, ¿dónde yo voy a obtener? O sea, vamos a volver otra vez a nuestro módulo, trabajos de clase, un poquito más abajo, en este material. Le habla de que tienen que hacer un mapa conceptual sobre conceptos de ciencia. Inclusive acá ustedes van a ver ya el concepto de ciencia dentro de esta diapositiva. Está luego el concepto de ciencia. Inclusive pueden investigar sin problema dentro de internet. Puede googlear, nadie les prohíbe hacer eso. Y dentro de este material ustedes van a ver los conceptos y van a ver las características de las ciencias fácticas. Van a hacer un esquema. Vamos a ver en qué parte estaba. Para ayudarles, les voy a indicar en qué página ustedes van a visualizar las características. Sí, en la página sería 10, página 10 van a encontrar, por ejemplo, van a esquematizar el conocimiento científico es fáctico. ¿Por qué? Van a escribir, por ejemplo, porque intentan describir hechos tales como son, independientemente de su valor emocional o comercial. Ese, por ejemplo, pueden tomar esa frase nomás para armar su esquema. Después pueden ver la siguiente característica. Obviamente ustedes van a leer primeramente. El conocimiento científico trasciende los hechos, descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. Pueden tomar esa frasecita. Como así también puede buscar otras palabras más sencillas si les es posible para que puedan entender bien.
Otras características, la ciencia es analítica, dice. La investigación científica aborda problemas circunscritos uno a uno y trata de descomponerlos todo en elementos. Entonces, trata de descomponer en pequeños elementos un todo de un conocimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes van a poner la flechita o la llave para ir armando esto. Cuarta característica es especializada. Una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la especialización. Cuando uno va a hacer investigación tiene que ser de un campo específico. Cuando vas a investigar solamente problemas cognitivos de niños del 5º grado, o vas a estudiar técnicas más adecuadas para el bachillerato, técnicas de estudio. Entonces tienen que especializarse o tienen que especificar lo que van a estudiar o lo que se estudia. Dice, el conocimiento científico es claro y preciso. Sus problemas son distintos, sus resultados son claros. El conocimiento ordinario, en cambio, usualmente es vago e inexacto. El conocimiento ordinario es lo que nosotros manejamos día a día, son las hipótesis. Nosotros todo el día estamos generando hipótesis. Por ejemplo, la cuarentena se extiende porque tal cosa. Ahí estamos generando una hipótesis. La mayoría tienen dificultades con la modalidad virtual. Es una hipótesis porque usted tiene que comprobar esa teoría. Vamos bajando. El conocimiento científico es comunicable. De hecho, es comunicable porque la población, la humanidad en sí, tiene que saber que existe una nueva teoría. Por ejemplo, se descubre nuevo medicamento para poder tratar el coronavirus. Entonces, eso se tiene que comunicar, se tiene que difundir a través de redes sociales, a través de medios televisivos, radiales, etc. Siempre voy al ejemplo del COVID porque es lo más usual de nuestro medio actualmente. Punto 7, el conocimiento científico es verificable. O sea, como les dije, no, la ciencia no es absoluta. Esto tiene que pasar, en algún momento tiene que actualizarse ciertas teorías, ciertos fundamentos. A lo mejor la teoría de que el rendimiento académico es proporcional a la capacidad del docente. A lo mejor es una teoría, pero eso se debe comprobar. A lo mejor lo que más influye dentro del aprendizaje del alumno es la motivación, lo que aprende realmente desde su vida, desde la niñez. Son cosas que uno tiene que ir viendo, averiguando, actualizando. Cuando uno hace tesis, por ejemplo, investigaciones, las informaciones deben ser las más actualizadas posibles. Es metódica, obviamente, porque tiene sus procesos, tiene su estructura, tiene sus instrumentos, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas, la observación, si es una observación directa, qué tipo de observación se va a hacer. A eso se refiere que es un trabajo ya metódica. Es a modo de un pantallazo para que ustedes tengan idea de lo que es, o sea, de lo que van a hacer dentro del trabajo práctico número 2. Es sistemático, dice, el conocimiento científico. Una ciencia no es agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente. O sea, es un conjunto de conocimiento en sí la ciencia. Por ejemplo, la matemática se conforma por números, operaciones, ecuaciones, geometría, va un conjunto de todo en sí para formar ese conocimiento de las matemáticas, como así de la educación. La educación, por ejemplo, se conforma de la pedagogía en sí, después de la pedagogía se desprende otra vez la didáctica, que son las técnicas de enseñanza. Dentro de la pedagogía abarca la enseñanza como así también el aprendizaje. Entonces es un todo. Por eso dice que es sistemático. Es general, ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. O sea, el conocimiento es para todos, ¿no? No es que solamente va a ser útil para
para una persona específica o para un profesional específico, sino que para todo, porque uno, por ejemplo, al tener buenos docentes o al tener buenos médicos, en sí la comunidad se beneficia porque tiene un impacto de carácter general. Vamos bajando. Es legal, ¿sí? Busca leyes de la naturaleza y de la cultura y las aplica. Eh, Leyes naturales como así también leyes sociales, por ejemplo, la ley de la gravedad. Es un ejemplo de un tipo de ley que eso solamente se conforma a través de la ciencia. La ciencia explicativa intenta explicar los hechos en términos de leyes y en leyes en términos de principios. Un principio es que sí o sí se tiene que aplicar. Por ejemplo, un objeto vos alzás, o sea, lanzás al cielo, sí o sí tiene que caer porque es un principio de la gravedad. O sea, a eso, por ejemplo, se refiere que es explicativa o los principios. Principio de la inercia. Entre otras cosas, o sea, ustedes van a ver más ejemplos en relación a lo que ustedes están estudiando más. Es predictivo, por ejemplo, a través de la ciencia uno puede predecir si dentro de una semana vamos a tener un clima con mucho frío o volveremos a un mini verano de San Juan o cosas así. Bajamos. La ciencia es abierta. No reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento, o sea, se puede ir ampliando. Nunca nadie puede rechazar una hipótesis o una teoría hasta comprobarlo. La ciencia es útil, claro, para toda la humanidad en sí. Y así van a ir mirando el material en sí. Y últimamente tienen, o sea, por último tienen la referencia bibliográfica, o sea, de dónde yo obtuve esta información para poder pasarla. Entonces, les invito a que continúen con el foro, como así también desarrollen el trabajo práctico número 2. Entonces, esto es la clase de la unidad número 2. Estaremos viendo la posibilidad de ir mejorando, aplicando las nuevas herramientas tecnológicas de cara a mejorar la comunicación docente con los alumnos. Y hasta el momento yo veo que estamos bastante bien, solamente que ajustar algunos detalles y estaríamos ya en perfectas condiciones de seguir desarrollando este material o este estudio en modalidad virtual.